Quiero que abra su Biblia a la epístola de Pablo a los Filipenses. Epístola de Pablo a los Filipenses, capítulo 2. Versículo 5 al 11. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en la forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Padre, gracias por esta mañana. Qué privilegio tenemos como tu pueblo de poder adorarte, de congregarnos ante ti para hablar de tus maravillas, de congregarnos ante ti para cantar tus alabanzas. Oh Señor, qué privilegio tan grande y tan hermoso tú nos has concedido, el cual nunca nos será quitado. Alabamos tu nombre en el día de hoy y te pedimos que tu nombre sea puesto en alto mientras predicamos tu palabra, que tu nombre sea exaltado en medio de tu pueblo y que tu nombre sea exaltado, oh Señor, hoy, aún en aquellos que no te conocen y que tú has traído en medio nuestro. Oramos, oh Señor, que tú nos bendigas con tu palabra, que nos concedas de nuevo la unción que viene de tu Espíritu Santo para poder proclamar tu nombre como es digno de ti. Hazlo, Señor. Prepara nuestros corazones para recibir tu palabra. Nosotros lo oramos y lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Este es uno de los pasajes más hermosos, más significativos de todo el Nuevo Testamento, y uno de los pasajes más amados de toda la iglesia del Señor a través de los siglos. Un pasaje práctico, pero un pasaje que a la vez está lleno de teología, de cristología, donde podemos admirar en verdad la persona, la humillación y la exaltación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En los versos precedentes del mismo capítulo 2, los versículos del 1 al 4, Pablo amonesta a los filipenses y les instruye a dejar a un lado el orgullo y el egoísmo y mostrar el amor y la amistad y la humildad unos con otros. Por naturaleza, siempre el hombre quiere poner sus intereses antes que todo. Siempre queremos poner antes que los demás nuestros propios intereses. ¿Cuántas decisiones egoístas hemos tomado en esta vida? ¿Con qué frecuencia tú y yo ponemos los intereses de los demás
delante de nosotros? ¿Con qué frecuencia ponemos los intereses de nuestro cónyuge antes que los míos? ¿Con qué frecuencia ponemos los intereses de nuestra familia antes que los nuestros? O los intereses de nuestros hermanos en la fe antes que los nuestros. Quiero que podamos mirar en esta mañana, en este texto que hemos leído, en primer lugar, el llamado de Pablo a imitar la actitud, el sentir de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 5. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Es un imperativo. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Pablo les dice a los filipenses, imiten a Cristo. Al escribirle a los corintios, él dijo, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Quiere decir que Pablo no le está mandando a los filipenses algo que no sea su norte, que no sea su gran deseo, el imitar a Jesucristo. Haya pues en ustedes este sentir, esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Se nos llama a imitar en verdad los sentimientos de Cristo, la actitud humilde y desinteresada de Cristo Jesús. Notemos el versículo 3 del capítulo 2. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino con actitud humilde. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino con actitud humilde. Cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. El orgullo y el egoísmo nos impiden servir a los demás. El orgullo y el egoísmo nos centra en nosotros mismos. Así que no podemos glorificar a Dios centrados en nosotros mismos. En contraste, dice Pablo, la humildad y el amor nos permiten ver y servir a las necesidades de los demás. Notemos versículo 4. No buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los otros. Reina Valera nos dice en ese texto, no buscando solamente sus propios intereses, sino también los intereses de los demás. Es así. El orgullo y el egoísmo solo tiene ojos para sus propios intereses. Y no podemos servir a los demás con una actitud semejante. Eso es lo que tiene este mundo de cabeza. Nadie piensa en el otro. Todo el mundo está centrado en sí mismo. Desde que amanece el día, está centrado en sí mismo y termina el día y sigue centrado en sí mismo. Vamos en las calles de esta ciudad y nadie está pensando en el otro. Y lo notamos en la manera que manejamos. Todo el mundo quiere ser el primero. El orgullo nos hace mirar a los demás por debajo de nosotros. El orgullo nos lleva a mirar a los otros de una manera inferior. Así que no le podemos servir. Mientras miremos a los demás inferiores a nosotros, nunca nos humillaremos para poderles servir. Sí. Ni nos vamos a preocupar por sus necesidades. Nadie busque solo su interés, sino el de los demás, dice Pablo.
La NTV dice allí en ese versículo, no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Imiten la actitud de Cristo. La actitud. Esta palabra griega nos habla de la manera de pensar, cómo nosotros debemos pensar a fin de actuar. ¿Cómo nosotros deberíamos pensar? ¿Cuál debería ser nuestro pensamiento? Que nos provoque a la actitud correcta, así como Cristo. Haya en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, es puesto aquí como el máximo ejemplo para servirnos unos a otros en amor, con entrega humilde y desinteresada por los que están más cerca de nosotros, por nuestra familia, por nuestro cónyuge, por nuestros hermanos en Cristo Jesús y por aquellos también que son nuestro prójimo. Así que somos llamados a procurar con todo el corazón esta actitud de nuestro Señor Jesucristo en nuestro peregrinaje en esta tierra. Notemos cuando Pablo le escribe a los romanos en el capítulo 15, versículo 1 hasta el versículo 3. Pablo les dice así que nosotros los que somos fuertes debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. No es que yo soy así, yo hago las cosas así. Es decir, el que quiera convivir conmigo debe ajustarse a mí. Pablo dice no debemos agradarnos a nosotros mismos. Versículo 2. Y aquí está. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. Cada uno de nosotros. Imaginemos que cada uno de nosotros tiene este sentir. ¿Cómo sería nuestro vivir juntos? Si cada uno tiene esta manera de pensar. Y ahora Pablo pone a Cristo como ejemplo. Y nos dice el versículo 3. Pues ni aún Cristo. Como diciendo, si hay alguien que debió vivir centrado en él mismo porque lo merece, es Cristo Jesús. Pero ni aun Cristo se agradó a él mismo. Antes bien, como está escrito, los insultos de los que te injuriaban cayeron, ¿qué? Sobre mí. Lo que debió caer sobre ti, cayó sobre él. El castigo de nuestra paz, dice el profeta, fue sobre él. Cuando nos encontramos en situaciones o en circunstancias donde pudiéramos sentirnos tentados a promover solo nuestros propios intereses sin tomar en cuenta a los demás, tenemos a Cristo delante y su ejemplo. En Cristo Jesús, nuestro Señor, tenemos la suprema ilustración de compasión, la suprema ilustración de abnegación y de humildad. ¿Para qué? Para estimularnos, sí, unos a otros al amor, para estimularnos a desear y a procurar su misma actitud, el ser como Él. ¿Cuántos desean ser como Él? El ser como Él. Ahora notemos. Pablo nos presenta, en segundo lugar, la ilustración soberana de Cristo. Pablo nos presenta, en segundo lugar, esta actitud humilde y abnegada de Cristo y nos dice, en primer lugar, siendo en forma de Dios. Versículo 6. Haya pues en usted esta actitud que hubo en Cristo Jesús. Verso 6. El cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse,
Si hay algo que hacemos nosotros es aferrarnos con todas nuestras fuerzas a cualquier privilegio que tenemos. Y no lo soltamos por nada del mundo, porque pensamos que eso es lo que nos toca. Pero Cristo es puesto aquí en contraste a la actitud nuestra. Nos dice Pablo, admiremos la actitud de Cristo siendo en forma de Dios. Aunque existía, dice Pablo, en forma de Dios. Lo primero que Pablo nos muestra aquí es la preexistencia de Cristo. Existía en forma de Dios. No vino a existir al nacer de María, ya existía en forma de Dios. Existía como Dios, como verdadero Dios, como igual a Dios. Antes de su encarnación ya existía, existía previamente, antes que se hiciera hombre, él tenía, dice Pablo, la forma de Dios. Esta expresión, la forma, morfe, aparece 3 veces en este pasaje. Y esta es la primera vez que aparece. Él tenía, dice Pablo, la forma ¿de qué? De Dios. Existía en forma de Dios. No solo apariencia, pero lo que él era en esencia, su real ser, su naturaleza interior. Él era Dios. Es lo que Pablo está diciendo. Era Dios, era verdadero Dios. Cristo comparte la misma naturaleza y esencia de Dios Padre. Él fue y siempre ha sido la imagen expresa de la deidad. Lo que eternamente Él ha manifestado. Él siempre ha sido la impronta de Dios. Ni más ni menos. Él siempre ha sido igual a Dios. Considere estos textos de los muchos que tenemos en el Nuevo Testamento. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1, en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. La herejía de los testigos de Jehová cambia este texto, y como muchos otros también, para no declarar lo que el texto declara, que Cristo era Dios. Hechos capítulo 20, versículo 28, dice Pablo a los obispos: tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Ahora, deténgase ahí en el texto, porque Pablo está hablando de Dios. Y dice de Dios, que es el dueño de la iglesia. Y le dice a los obispos que pastoreen la iglesia de Dios. Y lo siguiente que dice de Dios es que Él compró. Él, es decir, el mismo Dios compró con su propia sangre. ¿Y a qué Dios se está refiriendo? Obviamente al Hijo de Dios. Porque el Hijo de Dios es Dios. Tito capítulo 2, versículo 13, Pablo escribiendo a Tito le dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador. ¿Qué? Cristo Jesús. ¿Cuánto glorifican el nombre del Señor? Él es nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús.
Miremos cuán grande fue su humildad y su desprendimiento, que Pablo nos dice, él no consideró el ser igual a Dios, es decir, él no juzgó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. No lo juzgó. Nuestro Señor, a pesar de sus atributos divinos, ser igual a Dios, su eterna gloria, su derecho a la adoración, a la obediencia, no usó, dice Pablo, estos privilegios para sí mismo, de manera egoísta, para su propio beneficio, como para impedirle humillarse. Como algo a qué aferrarse. Esto es indescriptible lo que Pablo está diciendo. Él no estimó ser igual a Dios como un impedimento para su humillación, para su encarnación. Y esto es lo que hace grande el misterio de la deidad. Pablo le dice a Timoteo en su primera carta, capítulo 3, verso 16, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Indiscutiblemente grande es este misterio, que Dios fue manifestado en carne. Ahora, Pablo no nos dice que Cristo tomó una ropa de carne solamente. Es decir, no solo tomó una apariencia humana. No. Pablo dice que él se despojó. Él se despojó. Cuando yo era muchacho, en la iglesia me pusieron a hacer el papel de un paralítico en una obra de Cristo. Ni siquiera era creyente. Así que yo salí ahí como... Luego Cristo lo sana. Pero yo lo que hacía en esa obra era el papel. Pero Cristo no vino aquí a hacer un papel de humano. Cuidado, Cristo no vino aquí a hacer un papel humano. Aquí está la grandeza de nuestro Señor. Él se despojó a sí mismo, nos dice aquí. Él se despojó a sí mismo, versículo 7. Sino que se despojó a sí mismo. La palabra griega aquí, kenosis, vaciamiento, se vació durante su encarnación. Esto es, se humilló. En el versículo 8 aparece el equivalente. Se humilló a sí mismo. Se despojó, se humilló a sí mismo. No significa de ninguna manera que Cristo abandonara o renunciara en ningún momento a su atributo de deidad. Es decir, que Cristo dejó de ser Dios por un tiempo para hacerse hombre. Cristo nunca dejó de ser Dios, siempre ha sido Dios y siempre lo será. Pero se humilló. Asumió la humanidad. Y allí está su humillación. Él asumió la humanidad o añadió a su persona la naturaleza humana sin dejar de ser Dios. Ay, pastor, pero esto me estalla la mente. También a Pablo. Por eso dice, grande, indiscutiblemente grande es el misterio de la deidad. La persona del Hijo de Dios
añade la naturaleza humana a su persona sin dejar de ser Dios y sin mezclar las dos naturalezas, Dios y hombre. Pero restringió la manifestación visible de su deidad temporalmente. Restringió la manifestación visible de su deidad. Notemos que cuando llevó a los discípulos al monte en la transfiguración, mostró su deidad. Y dice Marcos, dice Lucas y dice Mateo que se transfiguró delante de ellos, vieron su majestad. Aleluya. Pero se despojó, tomó las limitaciones de la humanidad. Cubrió de manera intencional su divinidad como con un velo. El velo de su humanidad. Se despojó de su majestad externa, de la manifestación de sus atributos divinos externamente para su beneficio, para asumir la forma de la humanidad. ¿Cómo lo ilustra Pablo? Segunda de Corintios capítulo 8, versículo 9 dice: porque conocen ya la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, y no habla de riquezas monetarias, porque el cielo y la tierra son de Dios. Siendo rico, se hizo pobre. Sin embargo, por amor a ustedes, se hizo, ¿qué? Pobre. Aquí otra vez marca la actitud de Cristo. Siendo rico, se hizo, ¿qué? Pobre, para que por medio de su pobreza ustedes llegaran a ser, ¿qué? Ricos. ¿Cuán pobre se hizo? Se hizo pobre. Nosotros pudiéramos pensar, se hizo pobre porque nació en el fango, se hizo pobre porque nació en una aldea. No hay que mencionar nada de eso. Siendo Dios, se hizo hombre, ya se hizo pobre. Aunque haya tomado la realeza de cualquier rey, eso significa pobreza. Porque no hay riqueza en esta tierra, ni majestad, que se compare a la majestad de Dios. Renunció a su gloria celestial junto al Padre. Temporalmente, Juan 17:5 nos dice: ahora, Padre, glorifícame tú junto a ti con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Glorifícame junto a ti con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Dice que dijo esto la noche antes de ser crucificado. Pero a nosotros se nos dificulta renunciar a cualquier cosa para beneficiar a otros. Pero Él se despojó, se humilló a sí mismo, dice. No es que le despojaron, no es que le quitaran nada. Él se despojó a sí mismo. Nadie le arrebató nada. Él se entregó a sí mismo. Nosotros no queremos renunciar a ninguna ventaja, a ningún privilegio por el bien de otros, cuando el egoísmo y el orgullo reinan. Pero Cristo abandonó los deleites junto al Padre para mezclarse con la miseria humana, donde la Biblia dice que fue despreciado y desechado y experimentó dolores y quebrantos.
¿Qué tanto se despojó? Dice el verso 7, tomando forma de siervo. Aquí aparece en segundo lugar, la segunda vez, forma. La primera vez nos dice que Él, siendo en forma de Dios, pero ahora dice que tomando forma de siervo, es decir, de lo que Él no era. La misma palabra, morfe, pero de lo que Él no era. Él asumió la condición que no tenía. ¿Y qué condición? La más baja, de siervo. Haciéndose, ¿qué? Semejante a los hombres. 4 expresiones resaltan aquí. Tomó la forma de siervo, de esclavo, literalmente, doulos, literalmente esclavo. El Señor se hizo esclavo. No simuló ser esclavo, se hizo un siervo. Tomó la esencia de un siervo humanamente, tomó la esencia de un siervo, tomó la forma de un siervo. Noten Lucas 23, versículo 11. Entonces Herodes con sus soldados, después de tratar a Jesús con desprecio. ¿Cómo lo trató? Con desprecio. Dice que Herodes le dijo, tú eres un rey. Tú eres un rey. Después de tratarle con desprecio y burlarse de él, lo vistieron con un espléndido manto. Después Herodes lo envió de nuevo a Pilato. Lo hizo. Tomó esa condición. He leído en las noticias que, por ejemplo, un gran músico en el metro de Nueva York se vistió de mendigo y para estar tocando en el metro. Pero ese se vistió de mendigo. No tomó la esencia de mendigo. Cristo tomó la condición de esclavo. Este se puso un ropaje de apariencia de mendigo. Cristo tomó la naturaleza humana. Amén. Gloria al nombre de Dios. ¡Qué misterio! Bendito sea el misterio. Bendito sea el Señor. Esto es humildad. Esto es verdadera humildad. Porque Él, siendo Dios, el soberano, el Rey de Reyes, por medio del cual todas las cosas existen, se hizo genuinamente el siervo de Dios en primer lugar y el siervo de todos. Noten, Isaías 42 dice, he aquí mi siervo. Yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene, ¿qué? Contentamiento. He aquí mi siervo. Este es mi siervo, dice el Señor, a quien yo sostengo, mi escogido en quien mi alma se complace. Pero no solamente Dios dice, este es mi siervo. Mateo 20, 28 nos dice, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué es lo que celebramos hoy? Es el amor, es la negación, es la humildad, es la entrega del Hijo de Dios por nosotros. Bendito el nombre del Señor. Es puesto allí como ejemplo supremo para que podamos aprender a servirnos unos a otros con una actitud humilde. Noten, Juan lo ilustra de esta manera. Juan capítulo 13, versículo 12, nos da una bella
ilustración. Y solo Juan nos da esta ilustración. Dice el verso 12. Entonces, cuando acabó de lavarle los pies, cosa a la que Pedro se opuso severamente, tomó su manto y sentándose a la mesa otra vez les dijo: ¿saben lo que les he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón. ¿Por qué? Lo soy. Ustedes me llaman maestro y señor y en verdad lo soy. Pero allí está el ejemplo. Pues si yo, el Señor y maestro, les lavé los pies, pues si yo, el Señor y maestro, les lavé los pies, ustedes también deben lavarse los pies los unos a otros. Es decir, deben servirse humildemente, ¿qué? Los unos a los otros. No un día, sino como estilo de vida. Deben lavarse los pies unos a otros, porque les he dado ejemplo, dice el Señor. Porque les he dado ejemplo para que como yo les he hecho, también ustedes lo hagan. ¿Cuánto anhelan ser como Jesús? Les he dado ejemplo, dice, para que así como yo lo he hecho, ustedes también lo hagan. Aparece como hombre, porque el verso 7 dice hecho semejante a los hombres. Sí, la persona divina, el Hijo de Dios, en su encarnación, ¿qué es lo que hace? Tiene dos naturalezas, la divina y también la humana, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Verdaderamente hombre. ¿Y cuál condición humana adopta? ¿Acaso adoptó la condición humana de Adán antes de pecar? ¿O quizás la que ahora tiene a la diestra del Padre? La respuesta es no. Adopta la condición humana caída, pero sin pecado. Porque adopta la condición humana que experimenta la muerte. Adopta la condición humana débil, frágil. Eso no era Adán antes de pecar, Pero eso fue Adán después de pecar. Porque antes de pecar no moría, pero después de pecar muere. Pero la Escritura dice que Cristo adoptó esa naturaleza humana, débil, frágil, sujeta a la muerte, como otros hombres, como tú y yo, auténtico hombre, con todos los atributos humanos, pero sin pecado, porque no conoció el pecado. ¿Con qué fin? Por nosotros. Segunda de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Alabado sea el nombre del Señor. Nos acredita, nos imputa su justicia y asume nuestras iniquidades. ¿No es esto grandeza, hermano? Estas son grandezas. Él toma nuestro lugar. Se entrega vicariamente por ti y por mí. Se hace
pecado por nosotros, para que nosotros fuéramos hechos lo que no éramos, justos delante de Dios. Bendito sea su nombre. Sí, para beneficio tuyo y mío, para salvarnos, para poder morir en lugar nuestro. Acepta la humillación al hacerse humano siendo Dios. Dice Pablo, estando en forma de hombre. Tercera vez que menciona la palabra forma. Pablo dice, estando en forma de hombre, su apariencia genuina. Algunos, los gnósticos de aquellos días dicen, Cristo solo tuvo la apariencia humana, pero no fue humano. Pablo, el apóstol Juan dice que todo el que diga que Cristo no vino en carne es un hereje. Es el anticristo, dice. No. Él no solo tomó la apariencia, sino la esencia misma de la humanidad. Estando en forma de hombre, así se reveló al mundo, o como hombre verdadero, con todas las cualidades del hombre, pero sin pecado. Se humilló a sí mismo. Se despojó a sí mismo. Y ahora dice, se humilló a sí mismo. Juan capítulo 10, versículo 18 nos dice allí, nadie me quita la vida. Wow, hermano, qué poderoso está esto, ¿eh? Dijimos, Cristo no fue un mártir. Cristo se entregó. Nadie me la quita, nadie me la quita. ¿No sabes que yo tengo poder? Le dijo Pilatos, para condenarte o liberarte. Ninguna autoridad tienes, le dijo Cristo, si no te es dada de mi Padre. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia, ¿qué? Voluntad. Alabado sea el nombre del Señor. No, Él no fue llevado, arrastrado a la muerte. Yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Y termina diciendo, este mandamiento que recibí de mi Padre, bendito el nombre del Señor. Una entrega voluntaria y también una entrega obediente. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, dice Pablo, versículo 8, se humilló a sí mismo. Hallándose en la forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No fue como Dios al madero, sino en la condición humana. Experimentó el escarnio, el dolor, la burla, como hombre. El menosprecio, a tal suerte que en Getsemaní ora como hombre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Se sometió voluntariamente a la voluntad del Padre durante toda su vida en la tierra, y no solamente en el momento de la crucifixión, sino durante toda su vida en la tierra. Juan capítulo 4, verso 34, Jesús dice, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Se humilló hasta la muerte, y Pablo subraya aquí, y muerte de cruz, no cualquier muerte, la muerte de un criminal, la muerte que estaba reservada a los peores criminales. Se humilló hasta la muerte. Esta obediencia
al Padre de nuestro Señor Jesucristo define toda su existencia hasta el extremo de ir a la muerte de cruz. Es decir, su obediencia no excluyó la vergüenza y el dolor. Oh Señor, que no te pase eso, le dijo Pedro. Nunca te pase eso. Apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo, pues no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Cuántos están agradecidos por nuestro Señor? Esta es la actitud. Pablo le escribe a los Efesios capítulo 5 cuando les habla de amarse con humildad, servirse, les pone de ejemplo a Cristo y les dice capítulo 5 versículo 2, anden en amor, así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante, ¿qué? Aroma. Eso fue su sacrificio para Dios. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Lo hizo por ti y lo hizo por mí. Se entregó por amor a nosotros. Llevó nuestros pecados, sufrió nuestros dolores, llevó nuestras iniquidades, pagó nuestra culpa. Lo hizo a fin de que nosotros pudiéramos ser salvos. Tomó nuestro castigo para que nosotros pudiéramos ser libres. No se consideró a sí mismo. Esta es la verdad central aquí. No se consideró a sí mismo. Él no estaba pensando en su bienestar, en sus preferencias personales. Estaba solamente pensando en nosotros y en nuestra salvación. Miren, estas palabras de Juan, qué poderosas. Juan capítulo 13, verso 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó. ¿Hasta dónde? Hasta el fin. Gloria al nombre del Señor. Los amó hasta el fin. Este es el desafío de Pablo. Es lo que tú y yo debemos imitar. Ese es el sentir que debemos procurar. Ser como Jesús. Lo cual nos desafía a morir a nuestro orgullo diariamente, a morir a nuestro egoísmo diariamente, para poder servir y servirnos los unos a los otros. Yo necesito gracia para vivir de esa manera. ¿Cuántos necesitan gracia? Necesito gracia, la gracia del Señor. Oh Señor, ayúdanos, enséñanos, porque oh Señor, cada día solo nos estamos mirando a nosotros mismos. Ayúdanos, Señor. Pero el versículo 9 cambia todo el panorama, porque habiendo dicho Juan que Jesús sabía que su hora había llegado, no solo para ir a la cruz, pero para pasar de este mundo al Padre. Para pasar de este mundo al Padre. Oh Padre, glorifícame con esa gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Dice que se oyó una voz que dijo: lo he glorificado y lo glorificaré aún. Wow. Y aquí Pablo nos presenta la exaltación de aquel que se humilló. Versículo 9 al 11. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Se cumplió plenamente en Cristo. Proverbios capítulo 15, versículo 33. Delante de la gloria está la humildad.
Delante de la gloria está la humildad. Pero delante de la caída está la altivez de espíritu. Delante de la gloria está la humildad. Dios lo exaltó hasta lo sumo en respuesta a su humilde obediencia. Dios le exaltó hasta lo sumo en respuesta a su fidelidad. Por lo cual, dice Pablo, Dios lo exaltó hasta lo sumo, porque se humilló y obedientemente fue a la cruz, exaltado. Después de caminar la senda de la humillación, la gloria que tenía antes le espera. ¡Wow! Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Esta palabra hasta lo sumo habla de superexaltación, realzar hasta lo más alto, hasta lo que Él era en verdad antes de tomar el cuerpo de humillación. Lo llevó hasta lo más alto, en el lugar de honor, en el lugar de majestad, a la diestra de Dios. Y le dio un nombre, dice, que es sobre todo nombre. Le dio un nombre que es sobre todo nombre, o sea, el nombre que le corresponde, el nombre que le pertenece a Él, el nombre de Dios mismo, su título real. Señor, se le otorga este título a Jesús en su exaltación, aunque ya era eso. Pero ahora, como Dios hombre, el título que corresponde a Yahvé, Adonai. Y en homenaje de adoración, dice Pablo, para que el nombre, al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Homenaje que le corresponde a Él, al que se humilló y que ha vencido, al que ha resucitado y ha sido puesto sobre todo. Efesios capítulo 1 verso 20, ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso Apocalipsis capítulo 5 dice que los 24 ancianos y la multitud celestial y los ángeles, dice el capítulo 5 versículo 13 al 14, y oí decir a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, excepto Dios, todo ha sido creado. Oí decir a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Y los ancianos se postraron y adoraron. Oh, hermanos, adoremos al Señor en esta mañana. Exaltemos su nombre en esta mañana, porque Él es digno. Oh Señor, gracias. Enséñanos a vivir de tal manera, Señor. Danos ese corazón. Danos esa mente, la mente de Cristo. Oh Señor, queremos vivir como Él es. Danos esa actitud, oh Señor, para que podamos servirnos unos a otros.
para que podamos, oh Señor, mirar los intereses de los demás y no solo los nuestros. Oh Señor, queremos ser como Cristo. Somos tu iglesia y estamos en este mundo y tú quieres ser glorificado a través de nosotros. Ayúdanos a vivir imitando a Cristo cada día de nuestras vidas. Oh Señor, que no retengamos nuestro orgullo, sino que muramos a Él. Que no retengamos nuestro egoísmo, sino que lo entreguemos, oh Señor, y muramos a Él. Concédenos la compasión de tu Hijo. Concédenos la humildad de tu Hijo. Porque Él ha dicho: imitadme a mí. Sean como yo, que soy manso y humilde de corazón. Oh Señor, queremos ser eso. Mientras te honramos, mientras te alabamos, y en nuestro peregrinaje vamos camino a la gloria. Alabado sea tu nombre en esta mañana. Póngase de pie conmigo. Adore a Dios con todo su corazón. Exalte su nombre en esta hora con todas sus fuerzas, porque Él es digno.